Reglas. De la blusa blanca que mujeres de los años 50 usaban para verse pulidas con casi nada. Más fuerte. En los años 50, una mujer podía estar frente a un espejo pequeño, con una blusa blanca recién planchada, revisando el cuello, los botones y las mangas antes de abrir la puerta. No siempre había un armario lleno, ni productos para cada problema, ni ropa nueva para cada ocasión. Había jabón, plancha, costurero, aire fresco y mucha observación. Hoy vamos a ver 12 reglas de la blusa blanca que muchas mujeres usaban para verse pulidas con casi nada. Y no para idealizar el pasado, porque también había presión y mucho trabajo invisible, sino para entender una idea sencilla. Antes de comprar otra prenda, muchas veces se cuidaba mejor la que ya existía. Suscríbete si te gustan estas historias de belleza antigua, hábitos olvidados y sabiduría práctica de antes. Número 12. El cuello blanco como carta de presentación. Había una parte de la blusa que no perdonaba distracciones: el cuello. En muchas fotografías antiguas, una blusa sencilla podía parecer mucho más elegante si esa zona estaba limpia, lisa y bien acomodada. No hacía falta que la prenda fuera nueva, hacía falta que no delatara polvo, roce, perfume viejo o contacto con el cabello. Por eso, muchas mujeres revisaban el cuello antes de salir, casi como quien revisa el rostro en el espejo. El resto de la blusa podía ser modesto, repetido, incluso remendado con discreción. Pero si el cuello estaba fresco, la primera impresión cambiaba. La lógica era simple. El cuello está cerca de la piel, del peinado, del polvo de la calle y de cualquier fragancia. Era una zona pequeña, pero visualmente poderosa. Hoy existen quitamanchas especiales, lavandería rápida y prendas que se reemplazan sin pensarlo demasiado. Antes, muchas veces, la solución empezaba con mirar de cerca. A veces no hacía falta una blusa nueva. Hacía falta mirar el cuello. Número 11. Puños planchados, aunque el día fuera largo. Los puños tenían su propio lenguaje. Una manga arrugada podía hacer que una blusa limpia pareciera cansada. Por eso, en muchas rutinas domésticas antiguas, la plancha no se pasaba solo por encima de la prenda como trámite rápido. Se insistía en mangas, bordes, puños y líneas visibles. La escena era muy común. Una tabla de planchar, una plancha pesada, tela clara extendida con cuidado y una mujer marcando la forma antes de que empezara el día. No era glamour de revista. Era trabajo doméstico real, repetido, muchas veces exigido y poco reconocido. Pero también era una técnica práctica para darle estructura a una prenda sencilla. Unos puños bien planchados podían hacer que la blusa pareciera más firme, más cuidada, más presente. Hoy muchas personas dependen de telas de fácil cuidado, sprays antiarrugas o ropa nueva de temporada. Antes, la forma se conseguía con calor, paciencia y una mano acostumbrada. La plancha era pesada, pero el resultado parecía ligero. Número 10. La blusa que se ventilaba antes de guardarse. Antes de perfumar una prenda, muchas mujeres le daban aire. Una blusa clara no siempre volvía directamente al armario después de usarse. Podía quedar colgada cerca de una ventana, lejos del humo, de la humedad o de la cocina, para que respirara antes de guardarse.
Esto no sustituía el lavado cuando la ropa estaba sucia. Nadie necesitaba convertir la ventilación en magia. Pero para una prenda apenas usada, en un contexto de menos ropa disponible y lavados menos frecuentes, airearla podía ayudar a reducir humedad y olores leves antes de volver a colocarla con las demás. Había una inteligencia silenciosa en ese gesto. No se trataba de tapar todo con perfume, sino de cuidar el tejido y no encerrar la prenda demasiado pronto. Hoy tenemos sprays textiles, aromatizantes, productos desodorizantes y fragancias para ropa. Antes, muchas veces, el primer paso era abrir la ventana. La blusa no pedía lujo, pedía aire. Número 9. El pañuelo que protegía más de lo que adornaba. El pañuelo parecía un detalle coqueto, pero muchas veces era una estrategia completa. Un pañuelo doblado sobre una blusa blanca podía añadir color, cambiar el estilo y al mismo tiempo proteger zonas de roce. No siempre era un accesorio de vanidad. A veces era una manera inteligente de hacer que una prenda sencilla durara más. En revistas y fotografías de época, los pañuelos aparecen como pequeños golpes de personalidad, al cuello, bajo una chaqueta, junto a una falda sobria, con un peinado bien colocado. Pero también servían para disimular desgaste, suavizar una línea demasiado simple o evitar que el contacto directo marcara la tela clara. Hoy muchas tendencias venden accesorios como novedad constante. Antes, un solo pañuelo podía hacer que la misma blusa pareciera otra. Y ese era el punto. No multiplicar prendas, sino multiplicar posibilidades. Aquí empieza a verse la verdadera diferencia. La elegancia no estaba solo en la blusa blanca. Estaba en el sistema que la rodeaba. Lavar lo visible, planchar lo que daba forma, ventilar antes de guardar y usar pequeños recursos para proteger. El accesorio no siempre era lujo. A veces era estrategia. Número 8. Los botones revisados antes de que fallaran. Un botón flojo podía arruinar una blusa mucho antes que una mancha grande. Por eso, en muchas casas, el costurero no era un objeto decorativo perdido en un cajón. Era una herramienta diaria. Hilo blanco, aguja, botones de repuesto y unos minutos de atención antes de ponerse la prenda. La lógica era muy simple. Si un botón se movía demasiado, si el hilo estaba gastado o si la abertura empezaba a tirar, se arreglaba antes de que el problema se volviera visible. No hacía falta esperar al pequeño desastre frente a una visita, en la calle o al sentarse. Hoy muchas prendas baratas se reemplazan en cuanto fallan. También existen servicios de arreglo, ropa de emergencia y compras rápidas que prometen resolverlo todo. Pero antes, una puntada a tiempo podía alargar la vida de una blusa y mantenerla presentable. Un botón firme podía salvar todo un atuendo. Número 7. La ropa interior que ayudaba a que la blusa cayera mejor. Y aquí había una regla que no se veía, pero cambiaba mucho. Una blusa blanca o clara dependía también de lo que llevaba debajo. En los catálogos antiguos aparecían combinaciones, sostenes, camisolas y prendas interiores pensadas para evitar transparencias, suavizar roces y hacer que la tela cayera con más orden. No se trataba de corregir el cuerpo ni de exigir una figura perfecta. Esa idea sería injusta y moderna en el peor sentido. La lógica práctica era otra: proteger la blusa del contacto directo,
evitar marcas desordenadas y hacer que una tela fina no revelara más de lo necesario. Muchas mujeres sabían que una prenda exterior podía verse más pulida cuando la base estaba bien elegida. Hoy ese papel lo ocupan prendas moldeadoras, capas técnicas, sostenes especializados y soluciones vendidas como imprescindibles. Pero la idea de fondo era más sencilla. No cambiar el cuerpo, sino ayudar a la tela. Número 6. El delantal como escudo de belleza doméstica. El delantal no era solo una imagen de cocina antigua. También era una defensa práctica contra manchas. Una mujer podía llevar una blusa limpia y antes de cocinar, limpiar, servir café o preparar masa, ponerse un delantal encima para proteger la prenda que usaría después. Claro que esto también recuerda algo importante. Muchas tareas domésticas recaían injustamente sobre mujeres, y no conviene convertir ese trabajo obligatorio en una postal perfecta. Pero dentro de esa realidad había una sabiduría práctica muy clara. Si la ropa debía durar, había que protegerla antes de que el aceite, la harina, el agua o el polvo hicieran su trabajo. Hoy muchas manchas se enfrentan con quitamanchas, lavadoras más frecuentes, lavandería express o simplemente comprando otra blusa barata. Antes, muchas veces, el mejor producto era una barrera sencilla de tela. El delantal no era solo modestia. Era seguro contra manchas. Número 5. La mancha atendida antes de volverse permanente. Una pequeña mancha en una blusa blanca no esperaba con paciencia. Si caía café, salsa, polvo de maquillaje o grasa de cocina, muchas mujeres sabían que dejarla para después podía convertir un descuido pequeño en una marca mucho más difícil de quitar. Por eso existía esa revisión rápida bajo la luz de la cocina, del baño o cerca de una ventana. No para vivir obsesionadas con la ropa, sino porque una prenda clara mostraba todo. Y cuando una mancha se seca, se frota mal o se fija con calor, el problema puede crecer. Hoy hay productos para cada tipo de mancha, toallitas portátiles, detergentes especializados y servicios de limpieza. Antes, muchas veces, la ventaja estaba en actuar temprano, con cuidado y sin inventar mezclas peligrosas. Hasta aquí, la blusa blanca revela algo más grande que una prenda. Muchas rutinas antiguas no compraban soluciones separadas para cada problema. Observaban, prevenían y reparaban. La rapidez era el producto que no venía en botella. Número 4. Una blusa, 3 combinaciones. Una blusa blanca podía parecer repetida o podía parecer inteligente. Todo dependía de cómo se usara. Con una falda oscura daba una impresión seria. Con una chaqueta ligera parecía más formal. Con un pañuelo distinto, un cinturón o un broche pequeño, la misma prenda cambiaba de intención sin cambiar de identidad. Muchas mujeres no tenían armarios enormes, y eso no debe romantizarse como si la falta de opciones fuera un cuento bonito. Pero dentro de esa limitación había una creatividad práctica. Mover pocas piezas para crear variedad visual. Hoy la moda rápida empuja a comprar otra prenda para cada ocasión, cada foto y cada temporada. Antes, muchas veces la pregunta era otra. ¿Cómo hago que lo que ya tengo parezca nuevo sin serlo? No era tener poco estilo. Era saber mover
pocas piezas. Número 3. La postura que hacía parecer más cara la misma prenda. Antes de comprar otra blusa, muchas mujeres revisaban cómo llevaban la que ya tenían puesta. Hombros acomodados, cuello visible, mangas en su sitio, telas sin tirones raros y una caída limpia sobre la falda. La prenda no cambiaba, pero la forma de llevarla sí. Esto no significaba exigir una postura perfecta ni convertir el cuerpo en un proyecto de corrección. Era más sencillo. La ropa se percibe distinto cuando está bien colocada. Una blusa arrugada, torcida o mal acomodada podía parecer descuidada aunque estuviera limpia. Hoy existen asesorías de imagen, prendas moldeadoras, videos virales y trucos para elevar cualquier look. En los años 50, muchas veces esa elevación empezaba frente a un espejo pequeño, ajustando el cuello con 2 dedos. La prenda no se volvía más cara. Solo dejaba de pelear con quien la llevaba. Número 2. La revisión final frente al espejo antes de salir. Había un momento pequeño antes de abrir la puerta. La revisión final. Cuello, botones, mangas, manchas, olor leve, caída general. Una mano pasaba por la tela, otra acomodaba el borde de la falda o el pañuelo. No era una ceremonia larga. Era un último acuerdo entre la mujer y su ropa. Muchas madres y abuelas recordaban ese gesto porque tenía sentido práctico. Una blusa blanca podía verse impecable en la percha y cambiar después de sentarse, caminar, cocinar o cargar una bolsa. La revisión final atrapaba esos descuidos antes de que salieran a la calle. Hoy vivimos con rutinas rápidas, productos instantáneos y compras de emergencia cuando algo falla. Antes, una mirada atenta podía evitar la solución cara. No era vanidad. Era salir con la ropa de tu lado. Número 1. Cuidar una prenda antes de comprar otra. La regla más profunda no estaba en el cuello, ni en los puños, ni en el pañuelo. Estaba en una idea completa: cuidar una prenda antes de comprar otra. Lavar, airear, planchar, reforzar, proteger, combinar y revisar. Todo formaba parte de una misma economía doméstica. No porque el pasado fuera perfecto. Para muchas mujeres había menos dinero, menos libertad, más presión social y una carga enorme de trabajo en casa. Pero también existía una relación más atenta con la ropa. Una blusa blanca no era desechable al primer problema. Se mantenía, se arreglaba y se preparaba para volver a servir. Hoy la industria vende reemplazo, rapidez y solución inmediata. Antes, muchas mujeres practicaban algo menos brillante, pero más paciente: mantenimiento. Y a veces, esa era toda la elegancia. Quizás por eso, la blusa blanca quedó tan grabada en la memoria de tantas casas. No era solo una prenda limpia colgada en una percha. Era una forma de ordenar el día con lo poco que había. Un cuello revisado, unos puños planchados, un botón firme, una mancha atendida a tiempo. Pequeños gestos que no prometían perfección, pero sí cuidado. Y claro, el pasado no era un paraíso. Muchas mujeres cargaban con demasiadas obligaciones, demasiada vigilancia sobre su apariencia y muy pocas opciones reales. Pero dentro de esa presión
también existía una sabiduría doméstica que hoy parece casi silenciosa. Observar antes de comprar, reparar antes de tirar, proteger antes de manchar, combinar antes de acumular. La industria moderna nos ofrece soluciones para todo, pero a veces tantas soluciones terminan confundiendo más que ayudando. Tal vez la lección no sea volver atrás, sino mirar con más atención lo que ya tenemos. Cuéntame en los comentarios. ¿Recuerdas a una madre, abuela o tía que cuidara así su ropa? Y si te gustan estas memorias de belleza práctica, dale like y suscríbete.